Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Oportunidades en el mercado de Small Caps europeas, en el que vamos a entrevistar a Iván Díez, que es socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Iván, muy buenas tardes. Hola Clarisa, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quería comentaros que este webinar se enmarca dentro del ciclo de webinars de My Investor Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella y a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden un poco a aclarar los principales conceptos de educación financiera y de paso también para que nos ayuden a conocer un poco mejor a la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación de hoy constará de una entrevista, en este caso a Iván, como comentábamos antes, y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas las dudas que tengáis con respecto, bueno, pues al tema del que hemos estado hablando o en general con respecto a cualquier cuestión que tengáis en términos de educación financiera. Si surgen dudas a lo largo de la presentación, tampoco hay problema con que las vayáis planteando en el chat. Lo único que las leeremos ya al final, cuando abramos el turno de preguntas al público. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Iván Díez, que es director de desarrollo de negocio y socio de Lombia Capital. Esta gestora cuenta con dos fondos de medium caps europeas, que son el Lombia Avenir Mid Cap Euro y el Lombia Avenir Mid Cap Europe, Euro de euro y Europe de Europa, que no les he pronunciado muy bien, y un fondo de Small Caps, que es el Avenir Small Cap Europe. Desde su lanzamiento en octubre de 2020, estos fondos acumulan una rentabilidad que, bueno, en función del fondo, oscila entre el 25 y el 30% desde octubre de 2020. Así que, si os parece, comenzamos ya con la entrevista a Iván. Pues la primera pregunta que quería hacerte, Iván, es sobre Lombia. A ver si nos podrías hablar un poquito quiénes sois, qué hacéis y qué valor añadido ofrecéis con respecto a otras gestoras boutique españolas. Vale, Clarisa, pues muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad o por dar a Lombia Capital la oportunidad de explicaros quiénes somos y cómo vemos el segmento de pequeñas y medianas compañías. También muchas gracias a la gente que se ha conectado. Y bueno, pues, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué valor añadido ofrecemos? Bueno, pues vamos por partes. ¿Quiénes somos? Pues Lombia Capital es una gestora de activos, gestionamos fondos de inversión y mandatos, una gestora independiente, ¿vale? La hemos fundado 9 socios, pero lo hemos fundado 9 socios por iniciativa de 2 inversores de reconocido prestigio, ¿vale? Uno de ellos es Cyril Carrier, que es un gestor de pequeñas y medianas compañías europeas que lleva más de 15 años gestionando este universo con extraordinarias rentabilidades. Y el otro es François Badelón. François Badelón es un empresario, un emprendedor, también un inversor de éxito, es el fundador de una boutique francesa también como es Amiral Gestión, la fundó hace 22 años y ha sido su presidente hasta hace poco tiempo y por lo tanto a raíz de esta iniciativa por parte de Cyril Carrier y François Badelón, pues nos hemos unido 7 socios más para lanzar Lombia Capital. Y nacemos, Clarisa, con un objetivo muy claro. Nuestro objetivo es dar continuidad a una filosofía de inversión, a un proceso de inversión y a un estilo de gestión único que es conocido y afortunadamente reconocido, pero lo vamos a hacer con mayores recursos y con ambiciones de crecimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Invertimos en el crecimiento a largo plazo, ¿vale? Invertimos en acciones de pequeña y mediana capitalización europeas y lo hacemos a través de una estrategia de inversión simple y patrimonial. Al final, el único motor de rentabilidad reside en la selección de compañías. Es lo único que hacemos. ¿Y qué valor añadido, por terminar de responderte, podemos ofrecer? Pues nuestro valor añadido es la independencia, la especialización y el servicio. Al final nosotros decimos que esas 3 piezas tienen que encajar bien en el puzzle si queremos ser diferentes y si queremos aportar valor añadido a nuestros clientes. Nosotros tenemos una filosofía de inversión muy clara. El equipo la ha venido aplicando en los últimos 15 años que lleva gestionando, con resultados, como decía antes, extraordinarios. No hemos cambiado ni una coma, no nos hemos desviado ni un milímetro
de esa filosofía. Yo creo que eso es muy importante y eso es un valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes, porque nuestros clientes saben lo que hacemos, cómo lo hacemos y saben que nos mantenemos fiel a nuestro estilo de gestión. No nos vemos tentados de cambiar en función de los vaivenes de los mercados. Saben que nos abstraemos de cualquier movimiento de corto plazo, de cualquier parámetro sobre los que no tenemos ningún tipo de control y que nos centramos exclusivamente en seleccionar compañías. Oye, y una curiosidad, ¿por qué Lombia Capital? ¿Qué significa? Pues nos lo ha preguntado mucha gente, la verdad, efectivamente. Estos ya son temas más de marketing. Hemos trabajado con una agencia de marketing para ver el nombre. Queríamos que el nombre reflejase lo que hacemos y pensamos que lo hemos conseguido. Al final, Lonvia viene de lon, sin la G en inglés, de largo, vía camino. Largo camino, long vía, largo camino. Al final lo que nosotros hacemos es invertir a largo plazo y por lo tanto long vía capital, invertir el capital de nuestros clientes y el nuestro propio a largo plazo. Por lo tanto, de ahí viene el nombre. Muy bien. Bueno, vuestros 3 fondos se centran en el segmento de Small y Medium Cap. Y yo quería preguntarte, Iván, ¿es más fácil aportar valor, es decir, generar alfa, batir al índice, en este segmento de Small y Medium Cap en comparación con las Big Cap, con las compañías de más tamaño? ¿Es más fácil, más difícil o no? Pues nada es fácil, partiendo de esa base. Pero comparativamente. Hay que ser muy disciplinado y muy riguroso. Es cierto que, por darte un ejemplo, por darte datos, Clarisa, si cogemos los últimos 20 años, vemos cómo las pequeñas compañías en Europa han tenido una rentabilidad anualizada del 9%. Si nos vamos a las de mediana capitalización, en los últimos 20 años han tenido una rentabilidad anualizada del 7,5 más o menos. Y si nos vamos a las de gran capitalización, a las large caps, han tenido una rentabilidad anualizada en torno al 5%. Por lo tanto, las pequeñas lo han hecho mejor que las medianas y las medianas mejor que las grandes. Por lo tanto, invertir en pequeñas y medianas compañías pensamos que es el camino correcto para batir a los índices. Evidentemente, hay que hacer una gestión activa, como decía, no todo vale, no es fácil hacerlo. Pero es cierto que la historia nos ha demostrado que a largo plazo, pues las pequeñas y medianas compañías pues han presentado rentabilidades superiores a las de gran capitalización. Pero Iván, perdona sí. que te interrumpa. Preguntaba sobre todo por la dificultad en este segmento de batir al índice de este segmento. Es decir, ¿cómo de fácil o difícil es batir a un índice de small caps o de medium caps con respecto a la dificultad que pueda tener un inversor en grandes compañías para batir a un índice de grandes compañías? Claro, efectivamente. Generar alfa, ¿cómo de difícil es generar alfa? Porque a mí me da la sensación, y no sé si es, vamos, es una cosa absolutamente intuitiva que igual me equivoco de medio a medio, ¿no? Pero me da la sensación de que debe de ser más, o sea, al ser un universo más amplio, el de las small y medium cap, donde es más necesario hacer ese trabajo de hormiguita, de conocer las compañías, cómo son, o sea, no está tan regido por los índices como los grandes mercados de big caps que ya van todos con la corriente, ¿no? Con el índice. Batir el índice es muy difícil, ¿no? Porque la corriente va por ahí encauzada, pero en cambio me parece que hay como más dispersión a lo mejor en este universo y si esa gestión activa efectivamente está bien fundamentada, pues a lo mejor sí que puede haber más posibilidades de batirlo, ¿no? O no, o a lo mejor me equivoco. No, evidentemente, si comparamos un fondo de pequeñas y medianas compañías con el mercado de pequeñas y medianas compañías, pues no es fácil, no es fácil batirlo, no es fácil generar alfa. De hecho, son muy pocos los gestores que consiguen hacerlo. Es un mercado, como tú bien has dicho, Clarisa, es un universo enorme. El universo de pequeñas y medianas compañías es enorme. Por lo tanto, las oportunidades se pueden ir renovando constantemente. Es un mercado menos eficiente también, por lo tanto, ofrece muchas oportunidades. Eso me refiero yo, ¿no? Que normalmente la gestión activa suele brillar más en aquellos mercados que son menos eficientes. Efectivamente. Pero sería. Efectivamente. Es ahí donde realmente la gestión activa puede generar alfa, como tú decías, en mercados menos eficientes, porque al final son mercados donde están menos seguidos por analistas, menos seguidos por brokers, hay menos información y es capital para generar alfa, es fundamental la proximidad
a los equipos directivos de las compañías en las que vas a invertir. Eso es clave. Si quieres generar alfa en este sector de pequeñas y medianas compañías, tienes que conocer muy bien el modelo de negocio de las compañías, tienes que comprenderlo bien, tienes que entenderlo bien y saber cuáles van a ser sus vectores de creación de valor a largo plazo. Por lo tanto, tienes que pasar mucho tiempo con los equipos directivos, con el management de las compañías en las que vas a invertir. Ten en cuenta que son empresas desconocidas para la gran mayoría del mercado. Y eso también te permite pues, encontrar empresas pues, que estén bien gestionadas, capaces de generar beneficios de manera sostenible y, por lo tanto, para generar alfa, volvemos a tu pregunta, Clarisa, no es fácil. No es fácil, lo que pasa que es un segmento donde si quieres generar alfa tienes que hacer una gestión activa, porque el universo es enorme, no puedes monitorizar todo el universo y, por lo tanto, tienes que tener buenas ideas. No es necesario tener la mejor idea para generar alfa, para tener una buena rentabilidad, como sí es el caso en las large caps. Y hablando un poco ya en general de este segmento de Small y Medium Cap, para aquellos de los asistentes que nos estén escuchando, que se estén planteando a lo mejor pues, la posibilidad de invertir en este mercado, en fondos de los que estéis especializados en este mercado, ¿no? Ya como asset. ¿Qué ventajas y desventajas crees que ofrece la inversión en este tipo de compañías, en Small y Medium Caps? Porque, por ejemplo, se me ocurre que desde el punto de vista de las ventajas es muy obvio, ¿no? Normalmente, si se hace bien, puede llegar a ser muy rentable, ¿no? Como se está viendo en vuestros fondos, además. Pero, claro, desde el lado de las desventajas también se me ocurre también que puede haber más volatilidad, más riesgo, quizá menos liquidez. ¿Cómo sistematizarías tú, Iván, más o menos qué pros y contras crees que ofrecen? Pues mira, ahora voy a los pros y contras, pero quiero matizar, porque yo creo que es muy importante el tema de la volatilidad, tú lo has dicho, Clarisa, el tema del riesgo. Mucha gente asocia o tiene en mente que las pequeñas y medianas compañías conllevan más volatilidad, conllevan más riesgo. Muchas veces solemos pensar eso como en la vida misma, es decir, tenemos más miedo a lo desconocido. Aquello que no conocemos, aquello sobre lo que tenemos poca información, pensamos que es nos da más miedo, pensamos que conlleva más riesgo. Y no es así. Es cierto que las pequeñas y medianas compañías pues son algo más volátiles que las de gran capitalización. Pero si tomamos, lo importante es verlo desde una perspectiva del rendimiento ajustado al riesgo. Si lo tomamos desde una perspectiva de rendimiento ajustado al riesgo, son mucho más atractivas. Es cierto que si tenemos un momento puntual de estrés de liquidez, es decir, si en los mercados hay un estrés de liquidez, pues evidentemente van a sufrir más, van a ser más volátiles. Pero en condiciones normales de mercado han demostrado que no solamente son más rentables, sino además son menos volátiles. Además, ten en cuenta una cosa, Clarisa, que quien invierte en pequeñas y medianas compañías siempre lo hace con una visión de largo plazo. Y nosotros siempre decimos lo mismo, cuando hay un estrés de liquidez, que evidentemente las pequeñas y medianas compañías por tener menor liquidez pues pueden sufrir más. Cuando uno tiene necesidad de liquidez, lo que vende primero es lo que más líquido, o sea, lo que más rápido puede hacer líquido, y son las large caps, y las small y mid caps no las toca. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que hay que desmitificar que las pequeñas y medianas compañías son más volátiles, porque dependiendo del periodo que cojas, evidentemente si cogemos un periodo, insisto, de estrés de liquidez pueden ser más volátiles, pero en condiciones normales, y como comentaba antes, en los últimos 20 años han demostrado que desde una perspectiva de rendimiento ajustado al riesgo son más atractivas. Ten en cuenta una cosa, las pequeñas y medianas compañías son menos dependientes de noticias macro. Son empresas muy nicho que tienen capacidad para crecer y que se mueven por temas muy específicos, no por factores macro. Por lo tanto, quien invierte, como decía antes, quien invierte en pequeñas y medianas compañías lo hace a largo plazo. Se utilizan los índices de small y mid cap se utilizan en muy pocas ocasiones como cobertura, como estructuras o para los ETFs, o sea, no están sujetos a la gestión pasiva. Por lo tanto, la volatilidad de una pequeña y mediana compañía es la volatilidad del propio modelo de negocio. Pero bueno, dicho eso, como decía antes, presentan una serie de factores estructurales y de ventajas que las hacen muy atractivas. Eso sí, y siempre lo decimos, siempre que nuestro perfil de riesgo nos permita invertir en renta variable y siempre que tengamos un horizonte temporal de largo plazo. Las pequeñas y medianas compañías es un diversificador estructural de nuestra cartera. La prima de riesgo que ofrecen frente a las de gran capitalización no es por la volatilidad, es por ese perfil de crecimiento.
En el universo de pequeñas y medianas compañías es un universo donde prima el crecimiento. Y sin embargo, en las de gran capitalización, son por naturaleza más maduras. Aquí es donde podemos encontrar infinidad de modelos económicos orientados al crecimiento, pues a través de mercados y de productos nicho y con vocación de expandirse y desarrollarse internacionalmente. Es el lugar para la innovación. Y estarás de acuerdo conmigo, Clarisa, que hoy en día nunca antes hemos visto tanta innovación como estamos viendo hoy en día. Cualquier empresa en cualquier sector de actividad está innovando, se está digitalizando. Por lo tanto, es el lugar para la innovación, donde se crean y donde se desarrollan pues, nuevos modelos económicos en campos como la industria, la tecnología, los servicios. Son compañías, además, que están en sectores nicho, donde hay barreras de entrada muy altas para la competencia. Y algo muy importante, que lo decimos siempre, las pequeñas compañías no tienen por qué ser startups, no tienen por qué ser empresas de reciente creación. En muchos casos estamos hablando de empresas con una larga trayectoria que ya compiten y que ya dominan un nicho de mercado y que con el tiempo van creciendo y van generando beneficios de manera sostenible. Y otro aspecto muy importante, alrededor del 60% de las pequeñas y medianas compañías son empresas que están en manos de familias o están constituidas por familias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que garantiza un compromiso personal mucho más sólido, una mayor responsabilidad por parte de los fundadores, por parte del equipo directivo, hay una alineación de los intereses entre la alta dirección y los accionistas y todo eso puede resultar en mejores rentabilidades a largo plazo. Por lo tanto, nosotros decimos que quien está invirtiendo en pequeñas y medianas compañías, los valores pequeños y medianos de hoy serán las grandes capitalizaciones del mañana. Bueno, y además se me ocurre que también será un segmento más propicio para las operaciones corporativas, ¿no? Efectivamente, Es porque un como hay... buen revulsivo para la cotización de un valor que le lancen una OPA. O sea que... Efectivamente. Lo que pasa es que sería un error, desde nuestro punto de vista, invertir en una pequeña compañía porque sea susceptible de ser opada. Al final, una compañía es opada porque es tan buena que se quieren hacer con ella. Pero por eso nosotros al final no nos gusta. A nosotros no nos gusta invertir en una compañía que al final sea opada, porque lo que queremos es seguir beneficiándonos de la creación de valor a largo plazo de esa compañía. Muy bien. Y entonces, un poco a consecuencia de estos pros y contras que veíamos, Iván, ¿qué consejos le darías a un inversor que quisiera posicionarse en este segmento de pequeñas y medianas compañías? Bueno, pues yo creo que el primer consejo que daríamos es que tenga un horizonte de inversión a largo plazo. Es muy importante. Las pequeñas y las medianas compañías es un segmento que está enfocado a partícipes o a inversores que estén a gusto invertidos durante un periodo de tiempo largo. 5, 10... Por dar una horquilla. Sí, de un periodo de tiempo largo, 5 a 10 años, porque al final eso es lo aconsejable, ese es el tiempo adecuado para que empresas de pequeña capitalización, bueno, es el tiempo que necesitan para desarrollar su estrategia de crecimiento y que se vea reflejado en su cotización. Por lo tanto, quien quiera invertir en este segmento, que tenga un horizonte de inversión de largo plazo, que esté a gusto invirtiendo durante un periodo, como digo, de largo plazo, 5 o 10 años. Es un segmento, además, Clarice, en el que los inversores invierten con convicción y con ilusión. Estás invirtiendo como un socio. En las de gran capitalización a veces hay mucho más especulación. Por lo tanto, y sobre todo que lo hagan, si pueden, a través de fondos de inversión. Al final, las pequeñas compañías, incluso las microcaps, compañías que pueden capitalizar por abajo de 300 millones de euros, pues son más difíciles de acceder de manera directa para el inversor individual. Por lo tanto, si lo hacemos a través de fondos de inversión, pues es mejor. Y al final es importante que las pequeñas y medianas compañías formen o tengan un peso estructural en las carteras de renta variable. Una cartera diversificada sin pequeñas empresas, pues necesita que la mayoría de las empresas lo hagan bien para tener retornos positivos. Y sin embargo, una cartera diversificada que tiene algunas pequeñas y medianas compañías, teniendo algunos ganadores, pues es algo muy, muy rentable sin tener que asumir una gran posición desde su inicio. Por lo tanto, lo que diríamos es eso, que es un segmento que está enfocado a inversores que quieran invertir a largo plazo y que sepan que al final están invirtiendo en compañías, en modelos de negocio, en historias individuales.
Y bueno, aunque ya nos has explicado que vuestra metodología es más de stock picking, ¿no? Más bottom-up, más de selección de compañías, al final os acabaréis dando cuenta de que al menos actualmente estáis encontrando más oportunidades en algunos sectores o en algunos países en concreto o incluso en algunos modelos de negocio en concreto que es producto un poco de la casualidad. No es que vosotros lo estéis haciendo de quiero atribuirle a mi fondo un X% de compañías tecnológicas o de compañías energéticas, pero bueno, al final os sale esa tarta como resultado de vuestra selección de compañías. Entonces, ¿qué sectores, qué países, Iván, es donde encontráis más oportunidades de negocio? Efectivamente, tú lo has dicho, yo creo que, y querría recalcarlo, Clarisa, al final nuestro desglose geográfico o nuestro desglose sectorial es simplemente el resultado de nuestro stock picking. Nosotros tenemos muy claro el tipo de compañías en las que queremos invertir. El equipo, como te decía anteriormente, lleva analizando este universo más de 24 años y gestionando pequeñas y medianas compañías lleva más de 15 años y la filosofía es muy clara. Tienen muy claro el tipo de compañías en las que quieren invertir. Nosotros invertimos en compañías, como te decía antes, con un elevado potencial de crecimiento. ¿Vale? Compañías que sean capaces de aumentar su volumen de negocio, sus resultados de explotación, su generación de flujo de caja, mediante un posicionamiento en mercados en crecimiento y estrategias orientadas al crecimiento a través de la innovación de productos, la inversión en capital humano, el desarrollo hacia nuevos clientes, zonas geográficas. Es lo que nosotros llamamos empresas que entran en un círculo virtuoso de crecimiento, ¿vale? Y que pueden aumentar considerablemente su tamaño en unos pocos años. Por lo tanto, tenemos muy claro el tipo de compañías en las que queremos invertir. Y eso hace, por la tipología de empresas que buscamos, eso hace que se sitúen generalmente en segmentos como la tecnología médica, la innovación digital, la automatización de la industria, de procesos en la industria, la automatización de procesos en la logística, la industria 4.0, pero también en nichos específicos de crecimiento, tanto en consumo, como pueden ser los videojuegos, equipamiento deportivo, alquiler de coches, como en servicios también, servicios de externalización de I+D, experiencia de cliente externalizada. Es decir, que al final tenemos muy claro, y eso hace, pues lógicamente, como te decía, que nuestro desglose sectorial se vea muy reflejado en este tipo de compañías, tecnología, industria, salud, y a nivel de países igual, es decir, empresas de pequeña y mediana capitalización, pues dentro de Europa, los países nórdicos hay muchas empresas de pequeña y mediana capitalización ligadas a la innovación, a la digitalización, Alemania, Francia, norte de Italia, Suiza, Reino Unido. Por lo tanto, como tenemos muy claro el tipo de compañías en las que queremos invertir, como insisto, también tenemos muy claro el tipo de compañías en las que no queremos invertir. Y por lo tanto, como te decía, invertimos en compañías que tengan capacidad para crecer y reinvertir en seguir creciendo. Y además queremos que la evolución de la compañía dependa solamente de su modelo de negocio, no de factores externos al modelo de negocio. Por eso, quien invierte con nosotros sabe que nunca vamos a tener o muy poquito, no vamos a tener bancos, no vamos a tener eléctricas, no vamos a tener materias primas, no vamos a tener energéticas, porque al final la evolución de esas compañías dependen de factores externos a su propio modelo de negocio. Y un poco por ejemplificar todo esto que me has estado comentando del tipo de sectores que al final acaban teniendo más presencia en vuestras carteras, ¿me podrías citar las 2, 3, 4 principales posiciones de vuestros fondos? A lo mejor las principales en los fondos small y las 2 principales en el medium. Y con una muy breve pincelada de cada una, que nos haga ver un poco por qué os ha gustado. Vale, ¿Qué pues mejor en ese proceso de selección de compañías? efectivamente, pues mira, además son compañías que tenemos en cartera desde hace muchísimo tiempo, porque nosotros, como cuando decidimos invertir, nuestro objetivo es acompañar el desarrollo de estas empresas en el largo plazo. Por lo tanto, una vez que invertimos es porque estamos convencidos que queremos acompañar el desarrollo de esa compañía. Y los ejemplos que te voy a dar vas a ver que todos tienen un mismo denominador común, es esa capacidad para reinvertir en crecimiento. Son compañías que operan en un sector en crecimiento y que los frutos de su éxito los reinvierten en innovación, en expandirse a lo largo de la cadena de valor, en expandirse geográficamente. Entonces, pues por darte un ejemplo, compañías que tenemos en los fondos, pues hay una compañía alemana como es Carl Zeiss Meditec, es una compañía
alemana que está dedicada al campo del diagnóstico y la cirugía ocular. Es un actor global en el campo de la oftalmología, como te decía. Tiene la mejor tecnología que está y además reinvierte constantemente en innovación y desarrollo. Es una compañía que está presente en China, o sea, en Asia. Estas compañías además empiezan, Clarissa, todas las compañías en las que invertimos empiezan siendo actores locales y acaban convirtiéndose, gracias a esa reinversión en seguir creciendo, en líderes a nivel global. Por lo tanto, esta es una compañía. Otra compañía, por ejemplo, es Nemetschek, también es una compañía alemana dentro del sector tecnológico, pero muy específico, porque al final proporciona soluciones de software para la industria de la arquitectura, de la ingeniería y de la construcción. Al final ofrece software para el diseño de 3D de edificios, para la construcción y bueno, pues y para la gestión de edificios. Ese es un sector, el de la construcción, donde ha habido una inversión en tecnología y tienen que hacer un catch-up, además la regulación les está impulsando y, por ejemplo, otra compañía es suiza, Interroll. Una compañía Interroll es dentro del sector industrial. Esto es una compañía que fabrica las cintas transportadoras que, por ejemplo, vemos en los aeropuertos. Es el principal proveedor mundial de soluciones de handling de materiales. Esta es una compañía que invertimos en ella en 2014, ¿vale? Y capitalizaba 380 millones de euros. Hoy capitaliza casi 3.000 millones de euros. Tiene la mejor tecnología, está invirtiendo constantemente en innovación, en expandirse geográficamente, está abriendo incluso sus propias fábricas en Asia y en Estados Unidos. Bueno, y luego una compañía que nos encanta, que también está presente en los 3 fondos, es una compañía finlandesa del sector de la tecnología médica, que es Revenio. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que una compañía finlandesa que tiene apenas 20 años, porque nació en el 2001, dentro del sector de tecnología de la salud? Esta compañía desarrolla soluciones innovadoras para el diagnóstico oftalmológico, ¿vale? Es líder a nivel mundial. Esto es una compañía que hoy en día el 25% del mercado en Estados Unidos lo tiene Revenio, tiene el 25% del mercado oftalmológico en Estados Unidos. Estados Unidos representa el 45% de su cifra de negocio. La Unión Europea el 25% y el resto pues está repartido entre Australia y Japón y está reinvirtiendo para expandirse geográficamente hacia Asia, hacia India, hacia China, donde está esperando pues, crecimientos en torno al 15 al 20%. Por lo tanto, como ves, todos son compañías que cumplen con los requisitos que te decíamos de reinvertir en crecimiento y pasar de ser un líder local o un actor local a un líder a nivel global. Lo que nosotros decimos, intentamos identificar los campeones del mañana. ¿Y alguna española en la cartera, Iván, o no hay oportunidad? Pues mira, lamentablemente, y eso nos lo pregunta mucho, lamentablemente a día de hoy no. Eso no quiere decir que mañana pueda haberlo, porque nosotros no nos cerramos a nada, ya lo sabes, ya lo he comentado anteriormente. Lo que pasa es que no hemos encontrado ninguna compañía que cumpla con los requisitos que nosotros buscamos, esos requisitos de una compañía que esté constantemente reinvirtiendo, que esté en segmentos con capacidad para crecer. Países y no vais a dejar de invertir en ellas por hacerle una cuota al mercado español, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, que vosotros no hacéis un análisis top-down de no decidís en qué países invertir, ¿no? Sino que busquéis compañías y las mejores oportunidades hasta el momento las habéis encontrado fuera, pero si encontráis una en el mercado español, pues sin problema, ¿no? No, desde luego es lo que te digo. O sea, y de hecho, como decía antes, de los recursos que hemos añadido al Ombia Capital frente a lo que el equipo tenía anteriormente es que hemos añadido 2 analistas más y hemos añadido 2 analistas más al equipo de inversiones para que ampliar un poquito nuestro universo de inversión para encontrar oportunidades que a lo mejor se nos estén escapando, porque como decía antes, el universo es enorme y, por ejemplo, es lo que en España, pues sí, están mirando, hay compañías que han mirado, por ejemplo, Fluidra, que es una empresa española de equipamiento pues, para piscinas y para el bienestar. Bueno, pues es una compañía que tenemos en el radar, o sea que no nos cerramos a nada. Lo que pasa es que actualmente, insisto, tenemos que estar plenamente convencidos cuando invertimos en una compañía de que es una compañía en la que vamos a estar a largo plazo
y por lo tanto necesitamos analizar bien el modelo de negocio, necesitamos que la compañía nos esté demostrando trimestre tras trimestre que efectivamente pues, su estrategia se está ejecutando bien y como te decía, pues tenemos en el radar algunas compañías españolas como puede ser el caso de Fluidra. Volviendo ya un poco al tema de vuestra visión de lo que es la inversión y de la estrategia en general, comentábamos antes que uno de vuestros rasgos distintivos era bueno, pues que encuadrabais vuestra estrategia en largo plazo porque, según comentabas tú, Iván, la propia inversión en Small y Medium Cap pide eso, ¿no? Pide inversión a 5 o 10 años vista para darle tiempo precisamente a esas compañías a alcanzar todo el potencial que tienen y salvo esas oscilaciones en el corto que inevitablemente pues, pueden experimentar. Bueno, inevitablemente no, pero quiero decir que no quedarse en ese corto plazo que puede ser más arriesgado, sino ver esa tendencia en el largo. Sin embargo, Iván, como sabes, pues muchos inversores se olvidan de la importancia del largo plazo, incluso los inversores en fondos, que ya el fondo de inversión es un producto que está pensado para el largo plazo o para el medio largo plazo. Y aún así, pues, bueno, pues después de la impaciencia, cuando hay un mal comportamiento de ese fondo o de ese mercado en el que está operando ese fondo, pues a lo mejor se dejan llevar y venden antes de tiempo o buscan activos con los que obtener rentabilidades muy jugosas en muy poco tiempo y buscan que la inversión en general sea eso, ¿no? El obtener grandes ganancias en poco tiempo y lo que no me esté dando eso, pues es que no es lo suficientemente bueno y demás. Entonces, no siempre tienen esa paciencia que es necesaria para obtener los retornos ajustados al riesgo y demás. ¿Qué dirías tú, Iván, a este tipo de inversores para que aprendan a valorar las bondades de la inversión en el largo plazo? Pues efectivamente, o sea, es difícil. Cuando en España hablamos de largo plazo, lamentablemente el largo plazo en España no llega casi ni a un año y es una pena. Por eso decía antes que cuando invertimos en Small y Mid Caps tiene que ser alguien que se sienta a gusto estando invertido por un periodo de tiempo largo. Yo lo que les diría es que no se dejen llevar por las emociones, que no se dejen llevar por los sentimientos, que no se dejen llevar por el día a día. Hombre, como todas las compañías que cotizan tienen un precio diario, pues estamos constantemente viendo el precio de un día tras otro. Si el precio nos lo diesen cada 3 meses, pues a lo mejor habría menos volatilidad y tendríamos más visión de largo plazo. No hay que dejarse de llevar por las emociones, por los sentimientos. Eso lo que nos hace es que estamos constantemente cambiando nuestra estrategia. Lo más importante es entender bien dónde estamos invirtiendo, en qué estamos invirtiendo y lo que podemos esperar de nuestra inversión. Yo creo que si hacemos eso, nos sentiremos más cómodos invirtiendo a largo plazo. Intentar hacer market timing, es decir, intentar buscar el mejor momento de entrada o de salida es muy difícil. Muchos inversores se han perdido mercados alcistas por intentar hacer market timing. Por intentar buscar el mejor momento para entrar. La mejor manera de invertir en renta variable es centrarnos en los negocios y dejar que el tiempo haga crecer nuestras inversiones. Nosotros hay un inversor que nos gusta mucho, que es Peter Lynch, que él decía que se ha perdido, o los inversores han perdido más dinero preparándose para las correcciones o intentando anticipar esas correcciones que estando invertido en las propias correcciones en sí. Por lo tanto, siempre les decimos a los inversores o a nuestros clientes que para aportar valor a nuestro patrimonio tenemos que volver a lo que es la verdadera esencia de la inversión en renta variable, que es la selección de los mejores modelos económicos con una perspectiva de largo plazo. Si hacemos eso, a largo plazo los mercados son eficientes y por lo tanto, deberían reflejar todos los buenos fundamentales de las compañías. Pero entiendo que las emociones y las noticias que leemos y demás pues pueden hacernos cambiar de opinión y eso es un error. Si tenemos una estrategia o un horizonte de largo plazo, dejémoslo. Abundando un poco en esta idea de que hay que dejar que fructifique, ¿no? nuestra inversión y darle ese plazo para ello, los asistentes de este webinar seguro que han oído muchas veces esa expresión de la renta variable es el activo más rentable en el largo plazo. Lo cual en sí mismo ya sería una razón de peso, ¿no? para ser pacientes o al menos para intentarlo y no dejarnos llevar por esos sentimientos. ¿Es realmente así, Iván? ¿Sube siempre la bolsa en el largo plazo? ¿Qué es lo que dicen los datos históricos y
la literatura académica sobre esto? La historia nos dice que sí. Ahora, también es que hay que relativizar. Es decir, es cierto que la historia nos dice que a largo plazo se obtienen buenas rentabilidades, se gana dinero. También es cierto que depende de los plazos que cojamos. ¿Qué es largo plazo? 3, 5, 10, 15, 20, 50 años. Lo que está claro es que a largo plazo, lo que decía antes, los mercados son eficientes y, por lo tanto, la información se termina sabiendo por todos los inversores. Entonces hay que abstraerse de los movimientos del corto plazo, hay que saber en qué se está invirtiendo, hay que invertir en empresas de calidad, en empresas que tengan modelos de negocio sostenibles y que el impacto que el corto plazo, que un año pueda tener en sus ganancias o en sus flujos de caja, no va a ser suficiente como para perjudicar esa competitividad que tienen las compañías en las que estás invirtiendo a largo plazo. O sea, al final, lo que uno tiene que tener claro es que si entendemos bien dónde estamos invirtiendo, si sabemos lo que podemos esperar de la inversión, si conocemos el modelo económico y el potencial que tiene esa compañía para crecer en el largo plazo, pues nos dará buenos resultados. Habrá vaivenes, lógicamente, en ese trayecto, en ese camino, pero a largo plazo, si estamos invirtiendo en empresas de calidad y nos abstraemos de aquellos parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control y nos fijamos en analizar y en seguir el modelo, que la estrategia de la compañía se esté ejecutando bien, que ese potencial de crecimiento esté respaldado pues, por factores estructurales, pues al final a largo plazo obtendremos buenas rentabilidades. Insisto, si nos vamos a la historia y cogemos un periodo de largo plazo, pues puede haber sido negativo, sí, sí, por eso digo que depende del periodo que cojamos, pero sí que la historia nos dice que en el largo plazo, 15, 20 años, en bolsa se gana dinero. Bueno, Si invertimos 10 en años, buenas salvo compañías. alguna excepción, normalmente también suele ser suficiente. El Sí, efecto sí, a por largo eso. plazo es que precisamente esas compañías pueden esquivar ese efecto cíclico de la economía, del mercado alcista y del mercado bajista y puede acabar aflorando el valor, ¿no?, intrínseco de esas compañías, y eso se supone que en 10 años deberías haber podido sortear el mercado bajista, mercado alcista. Pero bueno, al final no todo es rentabilidad, porque ya la última pregunta que te quería formular, Iván, que es algo que no quería dejar de mencionar, es que en Lombia os comprometéis a dedicar el 10% de vuestros beneficios al apoyo de la investigación médica, a la inclusión social y la preservación del medio ambiente. ¿Puedes contarnos un poco más por qué tomasteis este compromiso y sobre todo cómo lo canalizáis, cómo se traduce al final en esta devolución, ¿no?, a la sociedad? Pues sí, Clarisa, nosotros estamos desde que fundamos la compañía, teníamos muy claro que íbamos a invertir en compañías que tuviesen un impacto positivo para la sociedad. Al final, estamos plenamente convencidos de que las empresas que ayuden a resolver los problemas de la sociedad y del planeta, pues están en una posición ideal para un crecimiento constante en las próximas décadas. Por lo tanto, y de hecho nosotros incorporamos en nuestras decisiones de inversión, en nuestro análisis, incorporamos lo que llamamos la función de utilidad social. O sea, al final, de las empresas en las que invertimos, queremos no solamente que tengan un buen modelo de negocio con capacidad para crecer en el largo plazo, pero queremos que no tengan un impacto negativo para la sociedad. Entonces, lo que hicimos fue firmar los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, los PRI. Adaptamos con la nueva regulación todos nuestros fondos con la nueva regulación de la SFDR, de divulgación sobre finanzas sostenibles, pues adaptamos todos nuestros fondos al artículo 8 y de hecho estamos trabajando para pasar al artículo 9 de aquí a final de año y tener un label también. Y al final lo que teníamos claro es que si estamos invirtiendo los ahorros de nuestros clientes en empresas con modelos económicos que nosotros consideramos sostenibles, pues tenía sentido comprometernos a dedicar el 10% de nuestro beneficio a apoyar proyectos relacionados con las empresas en las que nosotros invertimos, o sea, pues apoyo a proyectos relacionados con la investigación médica, la educación, la inclusión social, la preservación del medio ambiente. O sea, al final lo que queremos es
crear un círculo virtuoso con todos nuestros stakeholders, no con shareholders, sino stakeholders y con la sociedad en su conjunto. Al final queremos seleccionar los mejores proyectos con una perspectiva a largo plazo y con un enfoque orientado al progreso. Y aplicamos además, Clarisa, los mismos criterios para seleccionar estos proyectos, aplicamos los mismos criterios de selección que para las empresas que tenemos en cartera, con el objetivo de apoyar pues, de la mejor manera posible las causas que nos interesan. Entonces, bueno, pues este año vamos a cumplir en octubre un año. Ya tenemos varios proyectos sobre la mesa y al final pues decidiremos, estamos también terminando de constituir la Fundación Lombia, que es desde donde vamos a apoyar estos proyectos y simplemente es que estamos muy comprometidos con la sociedad y con el planeta. Muy bien, pues vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Voy a poner en el chat los nombres de los fondos junto con el ISIN. Bueno, pues por si alguien quiere saber más sobre vuestros productos o investigar un poquito en el folleto, en el DCI o bueno, pues que vean el ISIN de cada uno de esos fondos. Por supuesto, todos estos se puede acceder a ellos a través de la plataforma de MyInvestor. Y bueno, pues vamos empezando con las primeras preguntas. Pregunta Enrique, ¿qué porcentaje de una cartera de renta variable a largo plazo recomendarías invertir en pequeñas y medianas compañías? Pues es que es muy difícil la respuesta. Yo creo que, porque es que al final depende de cada inversor, depende eso quien mejor se lo puede decir es su asesor financiero. Lo que nosotros sí que decimos es que si nuestro perfil de riesgo nos permite invertir en renta variable, eso sería la primera variable, es decir, oye, mi perfil de riesgo me permite invertir en renta variable. Lo que nosotros decimos es que hay que tener de manera estructural pequeñas y medianas compañías que complementen las de gran capitalización. Lo que pasa que ahí ya, insisto, depende de caso por caso, porque no todos los inversores son iguales, no todos los objetivos son iguales, no todos los horizontes de inversión son iguales, pero sí que decimos que hay que tener un porcentaje de inversión en pequeñas y medianas compañías en nuestra cartera de renta variable complementando las de gran capitalización. Y de manera estructural. No puntual. Sí. Pregunta Robert, que viendo la composición de la cartera del Lombia Avenir Small Cap Europe, las empresas cotizan con un PER de entre 50 y 80. ¿Por qué este PER es tan elevado? Bueno, pues efectivamente, el PER es elevado porque cuando uno invierte en calidad y en crecimiento, pues está pagando precios elevados. Lo que pasa que al final nosotros decimos lo mismo. No por tener un PER elevado la compañía es cara y no por tener un PER bajo la compañía es barata. Me explico. Podemos tener compañías con un PER de 6 y ser compañías caras. ¿Por qué? Porque si la compañía no tiene capacidad para crecer, es una compañía cara. Y sin embargo, si tenemos una compañía con un PER de 50, ¿vale? Y esa compañía tiene capacidad para en los próximos 3-5 años doblar sus ventas, sus márgenes, sus ingresos, dentro de 3-5 años ese PER seguirá siendo 50, porque aunque su precio suba, su beneficio por acción también va a subir. ¿Vale? Por lo tanto, ese PER de 50 se puede mantener de manera constante en los próximos años porque esa compañía tiene capacidad para crecer y por lo tanto no es cara. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando miramos las valoraciones. También es cierto que ahora mismo estamos en un entorno de tipos de interés negativos y muy bajos y eso hace que todas las valoraciones se disparen. ¿Vale? Cuando tenemos tipos a cero, pues las valoraciones de las compañías se pueden ir incluso a infinito. Por eso es recomendable y saludable que haya una cierta corrección y que los tipos de interés vuelvan a niveles más razonables para que los gestores y los analistas podamos valorar bien las compañías. Pero PERes elevados no quiere decir compañías caras. Pero insisto, cuando estamos invirtiendo en calidad, compañías de calidad y en compañías de crecimiento, pues eso hace
que el mercado reconozca que esas compañías tienen capacidad para crecer, invierta en ellas y por eso los PERs son más elevados. Pero insisto, si esa compañía tiene capacidad para los próximos años seguir creciendo, es una compañía mucho más barata que una compañía que tenga PER de 6 o de 7 y no tenga capacidad para crecer. Claro, es que lo de que es barato y que es caro en bolsa es que es algo muy, muy difícil de determinar con una cifra. Si esta cifra dice que esto está caro o está barato. De hecho, si estuviese caro, probablemente bajaría la cotización porque el mercado tiende a la eficiencia. Vosotros entiendo, Iván, que sin ser una gestora growth, al final utilizáis un estilo de inversión un poco growth, ¿no? Porque buscáis ese crecimiento en las small y medium caps. Un poco growth, no. Un mucho growth. Sí, pero No, quiero decirte que no, sí. o sea, que no es que tengáis un sesgo growth y con esto yo me lanzo a buscar oportunidades, sino que, bueno, al final es lo que utilizáis, pero sobre todo es que consideráis que esa es la mejor herramienta para encontrar oportunidades en el segmento en el que os encontráis. Entonces, por aclarárselo a nuestros asistentes, a la hora de invertir hay como dos grandes escuelas, el value y el growth. Entonces, en el value se prima las compañías que cotizan con respecto, o sea, que cotizan con descuento con respecto a lo que el analista considera que es su valor intrínseco, con lo cual sí que miraría variables como el PER y también se busca que esas compañías sean muy estables, que tengan, se valora que tengan remuneración al accionista y que esa remuneración al accionista sea estable, en fin, se miran una serie de parámetros. Y ese es un estilo de inversión. Y luego hay otro estilo de inversión que no es ni mejor ni peor, pero es otro estilo de inversión, que es el estilo growth. Entonces, en el estilo growth no se busca que esas compañías coticen con descuento, insisto, teniendo en cuenta variables como el PER, porque luego hay otras variables en las que se basa el estilo growth, que no son a lo mejor las prioritarias para el estilo value. Entonces, ese estilo growth le concede una importancia un poco menor a esas cuestiones porque prioriza el crecimiento. O sea, busca compañías que tengan un potencial de crecimiento muy, muy elevado y entonces, en función de ese potencial de crecimiento, la cifra de PER que tenga actualmente, pues es que a lo mejor mañana cambia o dentro de una semana, porque hay veces que en cuestión de semanas, de meses, las perspectivas de crecimiento de una compañía que realmente está en fase de aceleración es que pueden cambiar hasta por días. Entonces, a todo esto recordamos que el PER es la relación entre el beneficio, en este caso, pues el beneficio de este año o el beneficio estimado para los años siguientes, es la relación entre el beneficio y el precio. Pero como os digo, hay muchas otras variables que tienen en cuenta los analistas a la hora de seleccionar compañías. Y pueden ver los ingresos en lugar del beneficio, pueden ver el Enterprise Value EBITDA, puede ver, o sea, hay una serie de variables. El PER es una y está muy bien y es útil, pero no es, a lo mejor es más prioritaria para aquellos que seleccionan las compañías con otro estilo de inversión que a lo mejor es más característico del value que del growth. Lo cual me lleva, Iván, a la pregunta, vosotros, ¿qué tipo de, no sé si tienes en mente qué tipo de ratios son las que más tienen en cuenta en vuestro equipo de gestión? O sea, nosotros, por ir a lo que has dicho, Clarisa, y para aclarárselo a los oyentes, nosotros, como decía antes, invertimos en el crecimiento a largo plazo. O sea, al final vamos a buscar compañías, como te decía, que tengan capacidad para crecer año tras año y que ese free cash flow que generan, es decir, ese flujo de caja libre, que al final es lo que le queda a los accionistas, que lo reinviertan en seguir creciendo. ¿Vale? Por lo tanto, no queremos compañías que nos repartan dividendos, queremos compañías que reinviertan en seguir creciendo. Por lo tanto, bueno, si alguien nos quiere poner la etiqueta, porque al final para nosotros el debate entre value y growth es algo, pero bueno, no quiero entrar ahí, es algo prehistórico. O sea, al final, valoraciones bajas no necesariamente tiene que significar que una compañía esté infravalorada. Una compañía es buena o mala independientemente de su valoración. No hay ni value ni growth. Al final, los inversores tienen que ampliar sus miras más allá de la evaluación crecimiento-valor a la hora de determinar el verdadero potencial de una empresa. Lo importante para nosotros es la capacidad o el factor de rentabilidad diferenciador será la capacidad que una empresa tenga para generar beneficios sostenibles
independientemente en la categoría en la que se clasifiquen, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué tipo de ratios miramos nosotros? Pues es al final lo que te decía, la valoración es importante. Sí, la valoración es importante porque al final tenemos que poder valorar una compañía, pero para nosotros no es lo más importante. Yo creo que pues como te decía, pues miramos mucho cuál es el beneficio operativo, miramos mucho cuál es la deuda que tienen, ¿vale? Porque al final la deuda es muy, muy importante, porque si tienes mucha deuda y todo el free cash flow que generas es para pagar la deuda, pues no te queda nada para reinvertir en crecimiento. Por lo tanto, nos fijamos mucho en la deuda, nos fijamos en el beneficio operativo, nos fijamos mucho en el CAPEX que tienen. Muchas de las compañías en las que invertimos no necesitan invertir mucho en CAPEX porque son compañías muy ligadas a la innovación, a la digitalización, a la tecnología. Entonces, bueno, al final son factores que tenemos en cuenta. Evidentemente, la valoración es importante, pero no es lo más importante. Uh-huh. Y ya por último, hay una cuestión que no hemos tocado, que es el tema de la divisa. Al final vosotros invertís en compañías de diferentes mercados europeos que, bueno, en el fondo euro, pues entiendo que está denominado en euros porque todas las compañías cotizan en euros, pero en el Europe, supongo, como me comentabas antes, que había compañías de países nórdicos, etcétera, no sé, incluso si tendréis, pues eso, británicas o suizas, o sea, compañías europeas que cotizan en divisas distintas al euro. ¿Qué política seguís con la divisa, Iván? ¿Cubrís, no cubrís? ¿O qué riesgo de divisa tiene el partícipe? Tiene riesgo divisa, porque no la cubrimos. Al final es lo que te decía antes, nosotros invertimos a largo plazo, nos alejamos de parámetros sobre los que no tenemos ningún control, como puedan ser los niveles de los tipos de interés, los precios de las materias primas e incluso las divisas. O sea, el gestor no tiene ni idea de divisas. Entonces, y además sería añadir un riesgo más o sería añadir un coste más si cubres la divisa. Cuando estás invirtiendo a largo plazo, ese efecto divisa se acaba amortiguando. Y además muchas de las compañías en las que estamos invertidos producen y venden en la misma divisa. Por lo tanto, al final no nos preocupa el efecto divisa. Es cierto que quien está invertido en los fondos europeos, pues alrededor de un 45% que está fuera del euro, estaría asumiendo riesgo divisa. Pero para nosotros, como te decía, no es algo que nos preocupe. A largo plazo, ese efecto se acaba amortiguando. En el corto plazo lo puedes sufrir, evidentemente, pero como nosotros estamos invirtiendo a largo plazo, nos da igual. Al final se acaba amortiguando. Por lo tanto, quien invierte en los fondos europeos asume riesgo divisa. Muy bien. Pues hasta aquí el webinar de hoy. Iván Díez, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a conocer un poquito mejor ese segmento de Small y Medium Caps. Muchísimas gracias a vosotros, Clarisa, y a los oyentes que nos han escuchado. Muchas gracias. Y bueno, y cojo efectivamente el testigo de Iván. Muchísimas gracias a los asistentes por estar ahí con nosotros hoy. Simplemente recordaros que la grabación del webinar de hoy estará disponible en el blog de MyInvestor a partir de mañana, tanto la grabación, vídeo y audio, como lo que es el podcast. Ambas cosas las podréis encontrar en nuestro blog, al que, por cierto, os animamos a que os suscribáis para estar siempre actualizados de los últimos contenidos que vamos subiendo, que subimos muchos contenidos relacionados con la educación financiera y con los fondos de inversión. Y luego, si os ha surgido alguna duda después de este webinar que se os ha olvidado preguntar o surge sobre la marcha, a lo mejor, qué sé yo, pues queréis conocer más sobre estos fondos y de repente veis en el folleto alguna cosa que no entendéis o cualquier otra duda que tengáis en términos de educación financiera, ya sabéis que nos la podéis formular a través de nuestras redes sociales. Y también tenemos un consultorio de educación financiera que se llama Hello My Investor, al que podéis escribir y plantearnos la duda en términos de finanzas o de inversión que tengáis. La dirección de correo es hellomyinvestor@myinvestor.es. Así que, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y que paséis una buena tarde y un buen verano. Volveremos con nuestros webinars en septiembre. Muchas gracias, Iván, y hasta luego. Muchísimas gracias, Clarisa. Muchísimas gracias a todos. Gracias.